Bienvenidos a las noticias de Chilevisión y CNN Chile, que comenzamos con esta impactante imagen que nos llega desde Beirut, la capital del Líbano, donde hace menos de una hora se registraron dos explosiones. Una que mantuvo la atención de muchas personas que estaban grabando, para que luego sobreviniera la segunda, que es de una magnitud que no habíamos visto en una explosión que no fuera de carácter, digámoslo, ya de proporciones. Salió una nube gigantesca que fue, ahí está el minuto de la explosión, una explosión que pudo sentirse a 10 kilómetros a la redonda y que hasta el momento ya se han registrado 10 personas fallecidas. Vamos a tomar contacto con Pablo Cuellar, periodista de nuestra área internacional, para conocer más detalles, Pablo, de lo que se pueda hasta esta hora ya tener algún recuento, si bien esto ha ocurrido hace muy pocos momentos. Pablo, buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Claro, a todos nos ha despertado el asombro de ver esta imagen que ha dado la vuelta al mundo. De hecho, en estos momentos Beirut, que es la ciudad del Líbano que sufrió esta explosión, es en estos momentos trending topic debido a la gran magnitud, a la gran cantidad de videos de que testigos que estaban en el lugar vieron esta detonación tan grande con una columna de humo y una onda expansiva que, como tú bien decías, a 10 kilómetros se ha sentido. De hecho, personas que estaban ahí en ese lugar han dicho que a unos 10 kilómetros sus casas han sufrido daños, vidrios se han roto. Hemos visto cómo en las calles han quedado decenas de escombros, autos incluso dados vueltas en la calle, lo que ha sido muy difícil de transitar producto de esta situación. El Líbano es un país de Medio Oriente, muy cerca de Siria, vecino también con Israel, que tiene cerca de 6,5 millones de personas de población. Y Beirut, que es una zona que tiene un puerto, finalmente también habría sido esta zona más afectada. Se habla de que el lugar, el origen de esta explosión fue una fábrica de pirotecnia, de petardos, donde se habría iniciado al comienzo un incendio, lo que hizo que bomberos fueran hasta el lugar, cuando viene después este estallido impactante que ha dado la vuelta al mundo y que ha dejado a muchas personas heridas. De hecho, lo que han dicho ya las autoridades de salud y también de seguridad es que hay al menos 10 personas fallecidas, y por ahora no se ha descartado de que haya sido un acto terrorista o incluso haya algún efecto nuclear el que haya provocado esta impactante detonación, Matilde. Nube de humo que se genera en el minuto de la explosión, eso fue lo que nos hace pensar, claro, que podría incluso haber tenido esos componentes. Vamos a revisar, mira, claro. Ahí revisamos, es una explosión importante, impactante además, que como tú bien dices, se produce en un lugar del planeta que es fuente y foco de muchos conflictos no resueltos hasta el momento, sobre todo en el tema que tiene que ver con el Medio Oriente y todas las disputas que se han dado ahí, un país donde además está siendo afectado por una gravísima crisis económica con consecuencias también a partir del coronavirus. Y claro, se produce esta explosión en este puerto. Recordemos que Beirut es una ciudad-puerto, se llamaba la Perla de Oriente en una época de esplendor de Beirut, y llama muchísimo la atención entonces lo que está ocurriendo ahora. Por supuesto, es noticia de todos los portales, pero todavía no hay ninguna causa oficial o fuentes oficiales que estén hablando de alguna probable causa de lo que ahí ocurrió, pero es un dato esto de que había una fábrica de artefactos de fuegos artificiales, aunque claro, uno ve esta explosión y se pregunta cómo se pudo permitir acumular una cantidad como esta, Pablo. Claro, por eso mucha gente ha tenido esta suspicacia de finalmente si fue netamente un incendio que se agravó producto de la pirotecnia, o bien hay algo detrás, hay un hecho finalmente que pueda también haber albergado toda esta detonación tan grande. Se está a la espera de que hable el primer ministro Saad Hariri ahí en el Líbano. Lo que han dicho es parte de los reportes de agencias internacionales, de CNN, que también está cubriendo atentamente esta noticia. Hace poco nada más, Matilde, estaba hablando con una chilena que vive allá
en Beirut y que hemos intentado comunicar, pero ha sido imposible porque las líneas están totalmente colapsadas. Ella me ha dicho que se encuentra en estos momentos arriba de su automóvil, estaba en la calle cuando todo esto pasó y prácticamente no ha podido transitar porque hay escombros, hay muchos vidrios en el lugar, hay gente que sigue corriendo despavorida, intentando ver qué ha sucedido, intentando ayudar también a personas que estaban en los alrededores, así que ha sido muy difícil la comunicación para tener también esta impresión de lo que ha sido por parte de los ciudadanos, que lamentablemente ya se ha ratificado de que son decenas las personas que han quedado heridas, que están teniendo que ser llevadas a distintos centros asistenciales mientras se intenta averiguar finalmente qué habría ocasionado esta detonación, si fue intencional, si fue un incidente casual y bien por qué se agravó y por qué se generó esta onda expansiva que tanto ha llamado la atención en gran parte del mundo. Bueno, Pablo, todos los portales internacionales tienen esta noticia en su primera plana, en su primer espacio, y todos coinciden en que las fuentes indican que era una fábrica precisamente de explosivos donde se ha producido este incendio, y por eso se registran primero dos explosiones, una que parte el incendio y luego la segunda que finalmente desencadena toda esta fuerte onda expansiva que, claro, uno por la imagen del humo que sale inicialmente, uno lo asemeja con otras bombas, incluso bombas nucleares, pero sin embargo, claro, eso no es así, no podríamos hablar de una bomba nuclear porque es otro tipo de densidad de humo, y ya muchísimas fuentes en distintas partes del mundo están recogiendo que esto fue en una fábrica de fuegos artificiales. Ahora lo importante es saber si efectivamente fue un accidente o en esta zona que es tan conflictiva pudo tratarse de algún atentado terrorista. Ahora, lo cierto es que nos llegan imágenes de muchísimas partes que estaban cerca de este lugar, oficinas donde no ha quedado nada. Hay personas que están describiendo esto como si se hubiera tratado de un gigantesco terremoto. Toda la zona que está cerca de esta explosión, básicamente no ha quedado nada. Uno ve las imágenes que nos están llegando y es muy impresionante ver esta zona ya desierta en un lugar donde veíamos estaban estos edificios. Bueno, ya no existe nada de eso y lamentablemente estos 10 personas que se reportan como las primeras víctimas fatales seguramente con el correr de las horas van a ir aumentando porque hay muchas personas que están todavía sepultadas bajo los escombros que ha provocado los derrumbes luego de esta explosión. Y como tú mencionabas antes también, hay temores respecto de los edificios que quedaron parados alrededor de cuál es la resistencia que efectivamente puedan tener estos edificios y que no puedan caer y generar incluso más destrucción y más muerte. Pablo, son imágenes bien dramáticas. Yo estoy revisando aquí todo lo que nos llega a través de todos los portales internacionales, diarios de Estados Unidos, diarios europeos que están mostrando todos lo mismo porque, claro, no habíamos visto durante mucho tiempo una imagen como esta. Claro, lo que ha dicho CNN, que entrevistó, por ejemplo, a una residente de allá de Beirut que se llama Rania Masri, es que esto fue prácticamente como un terremoto, así lo sintieron por lo menos allá y de gran magnitud, que ella, pese a estar a gran distancia del epicentro de esta explosión, se le han roto las puertas y los vidrios de su casa, generando esta situación totalmente alarmante y destructiva ahí en Beirut, que ocurrió más a luz de día. Hay mucha gente que estaba en ese lugar almorzando, trabajando, o bien en su casa, cuidándose también de la pandemia, cuando todo esto ocurre y genera finalmente este clima totalmente desolador en estos momentos, intentando verificar cuál había sido el real origen y también el estado de los ciudadanos, porque si bien, como hablábamos, hay muchos que están heridos o que lamentablemente han fallecido, también hay estructuras que pueden estar bastante delicadas y quizás también se van a tener que hacer operativos ahí de resguardo y de sacar a estas personas para poder apoyarlas en estos momentos tan complicados. Por ahora, las fuentes oficiales no han salido a hablar por parte del gobierno, sí a través de las agencias que han intentado reportear también lo que está sucediendo en este país del continente asiático. Sí, también hay algunos medios que indican que precisamente el Tribunal Especial de la ONU, un tribunal especial, estaba
mientras vemos imágenes en vivo de lo que ha ocurrido, de lo que queda de este gigantesco incendio que todavía obviamente no puede ser controlado. Esta es la imagen que recibimos precisamente desde Beirut, la capital del Líbano. Ya comienza a ser de noche. Recordemos que tenemos aproximadamente 7 horas más. En el Beirut son las 8 de la noche, y como te decía, hay medios internacionales que están recordando que el Tribunal Especial de la ONU tenía que dar un veredicto sobre el asesino del ex premier Rafik Hariri, y había 4 imputados que son miembros de milicias que eran cercanas a un grupo o una vértice de Hezbollah de Irán. Eso es lo que están relacionando en algunos medios europeos, haciendo alguna conexión de que esto pudiera haberse tratado de algún atentado terrorista que tuviera vinculación con algún hecho importante que estuviera precisamente ocurriendo durante estos días en materia política en ese país. Ya tenemos imágenes más cercanas de lo que se está registrando a esta hora de este incendio que ya lleva más de una hora, que no puede ser controlado, y que de acuerdo a todos los medios internacionales se trataría de una fábrica de fuegos artificiales. Ahí también vemos cómo helicópteros están tratando también de controlar el fuego, Pablo, en una imagen bien impactante, mientras, claro, esperamos que pueda haber más informaciones oficiales y lamentablemente saber qué está ocurriendo con las personas heridas, si han podido ser rescatadas desde los escombros que se han generado a partir de esta explosión y de toda la cadena de, digamos, derrumbes que se produjo por la onda expansiva. Claro, mira, en estos momentos me ha llegado un cable del Ministerio de Salud del Líbano, donde el ministro Hadam Hassan ha ordenado que todos los hospitales de Beirut se habiliten en estos momentos para recibir a los heridos de esta situación. Así que está por lo menos dispuesto y se están tomando algunas determinaciones por parte del gobierno libanés para atender esta tragedia. El Líbano es un país, como te decía, de Medio Oriente que en los últimos meses había estado muy afectado también por una crisis social. Habían diferentes manifestaciones, gente en las calles pidiendo más democracia, en una llamada primera árabe un poco más tardía de lo que fue al comienzo, con otros países como Túnez, como lo que sucedió en Siria, en Libia. Pues bien, no ocurrió ese fenómeno durante aquella época, hace unos 10 años atrás, pero ahora se estaba viviendo manifestaciones similares. Por eso en un comienzo también se comenzó a relacionar ambos eventos, pero para mi gusto no tendrían relación. Eso sí, no se podría descartar, y lo han dicho las autoridades, que esto haya sido un acto terrorista en pos de la magnitud de lo que ha ocurrido, de que no fue un simple incendio, porque accidentes de petardos o de fábricas, de explosivos, incluso con armamento militar, han habido en distintas partes del mundo, pero a este nivel, por lo menos así, con este tipo de onda, yo no lo había visto en el último tiempo. Tal vez en México hemos recordado y hemos visto imágenes bien dramáticas de fábricas de explosivos. Pablo, y lo que te contaba sobre que se está relacionando con los eventuales asesinos de Rafik Hariri, recordemos este ex gobernante, ex premier, fue 2 veces primer ministro, que fue además asesinado en una situación que tiene que ver con una explosión. Su auto explotó en el año 2005 y había 3 personas que resultaron detenidas, que estaban siendo procesadas y que iba a haber una sentencia durante estos días. La prensa internacional está relacionando esto con ese hecho. Esto ocurrió el 2005, este asesinato. Han pasado ya 15 años y bueno, fueron declarados culpables a 3 personas que eran cercanas al movimiento Hezbollah. Eso es entonces lo que está reportando a alguna prensa, tratando de darle algún sentido, una explicación en el caso de que esto se tratara efectivamente de un atentado terrorista. Claro, es algo que todavía no se ha descartado por parte de las autoridades, que todavía siguen verificando cuál habría sido el inicio finalmente de esta situación, que como tú decías se originó en Beirut, que es la capital del Líbano, que tiene cerca de 3,5 millones de habitantes. No es una de las regiones más populosas o uno de los países más populosos del Medio Oriente, pero sí ha estado vinculado, como tú decías, también a distintos casos de momentos de zozobras, en convulsión también política y social ahí en Medio Oriente. Por ahora se ha ratificado de que son 10 los fallecidos por ahora de esta detonación, pero por la magnitud se entiende que esta cifra se podría seguir elevando y la cantidad de heridos ya se encuentran por decenas, dicen los medios internacionales.
Así es. Bueno, vamos a seguir revisando lo que ha ocurrido, haciendo un poco la cronología. Ahí está la primera explosión que se produce hace aproximadamente 1 hora y media. Ya comienza a caer la tarde y vemos cómo se sigue trabajando en este lugar. El incendio no puede ser todavía controlado. La onda expansiva alcanzó varios kilómetros en el lugar precisamente donde se ha producido esta explosión. No queda, como ustedes pueden ver, absolutamente nada. Y estamos entonces tratando también de establecer un contacto con esta ciudadana chilena con la que habló inicialmente Pablo, para que nos cuente un poco más, pero entendemos también cuáles son las dificultades de las comunicaciones en situaciones como esta, donde claramente básicamente se caen los servicios, se colapsan las redes, incluso también podemos pensar que se desactivan muchas redes por si esto hubiera sido un atentado, para que no se pueda generar también la explosión de otro artefacto. Eso es parte también de lo que se hace en situaciones como esta. Vamos a seguir recabando antecedentes de lo que estaba ocurriendo a esta hora en el Líbano, Pablo. Y nosotros vamos a seguir entonces atentos. Luego vamos a volver a hacer un contacto contigo para conocer más detalles de lo que se ha producido hace muy pocos momentos, como les contábamos, ahí en Beirut, y conocer un poco más de las causas y del balance de víctimas, lamentablemente, y de digamos, destrozos que ha provocado esta explosión. Muchísimas gracias, Pablo, y hasta otro momento. Buenas tardes. Y hasta ahora vamos a volver a nuestro país, nos vamos a ir, eso sí, al sur, vamos a la comuna de Ercilla. Hay ahí también una tensión fuerte. Karim Bute, nuestro compañero, se trasladó hasta el lugar para contarnos efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Hay reuniones